Hola, mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy le traigo la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Leemos la palabra bendita. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Se me hizo unas preguntas, hermanos, entre tantas. Fue hablar en lenguas. ¿Es señal de que tenemos el Espíritu? ¿Y cómo saber si estamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, el primer acontecimiento de hablar en lengua se produjo el día de Pentecostés. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo quería leer los primeros versículos. Leemos la palabra bendita. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de las lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla este idioma. En Primera de Corintios, los capítulos 12, capítulos 13 y capítulos 14, Pablo habla sobre estos dones milagrosos, y él comenta, y tomé como referencia Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6, lo siguiente. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Hermanos, de acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que haya un intérprete y traduzca. Hablar en lenguas es un don, y los dones los da el Espíritu Santo conforme a nuestras capacidades. De esto habla Mateo 25:15. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hermanos, una persona con el don de interpretar las lenguas podría entender lo que habla en lenguas, aunque no conozca el idioma que se está siendo hablado. El intérprete de las lenguas comunicaría entonces el mensaje del que se habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Así, todos se edificarían. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13 dice, Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. La conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas no interpretadas es la siguiente, y está en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Dice así, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, el don de las lenguas es un don, como se aprecia. Es un don, no es una señal de que estemos llenos del Espíritu Santo. Los dones son irrevocables, y es por eso que muchos hombres a los cuales Dios le ha dado don de sanidad, don de profecía, don de hacer milagros, y que se separan y son apóstatas después y se separan de la verdad, Dios no los revoca sus dones porque los dones son irrevocables. Pero los dones no salvan ni son señal de que estemos llenos del Espíritu Santo. Por ende, el don de hablar en lenguas no es señal de que estemos llenos del Espíritu, aunque no quite esto de que hombres usados por Dios hablen en lenguas. Pero lo que demuestra si realmente tienes el Espíritu de Dios en ti son los frutos espirituales. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablara lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, sería como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. O sea que son los frutos, hermanos. Mateo 7, capítulo 10, capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, también en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por esto
dos o a lo más tres, y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, pues hay iglesias que oran en lenguas todos juntos. Yo personalmente respeto y yo hablo en lenguas, solo cuando Dios pone en mi corazón de hacerlo. Pero esto no es señal de que estemos llenos del Espíritu Santo. Y yo lo hago cuando Dios pone en mi corazón de hacerlo. Hay personas que muy fácilmente hablan en lenguas, transformando sus oraciones en una mezcla incomprensible, que solo edificaría a esa persona, como dije, como dice la palabra, edifica solo a esa persona y no a los demás. Hermanos, pero esto no es un argumento de contender o de discutir, pues a mi visión tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. Esto es una opinión personal mía de que hablar en lenguas lo hago cuando Dios pone en mi corazón. Y sí lo hago, pero lo hago sabiendo que eso me va a edificar solo a mí, a menos que lo interprete después. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino es de paz. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar su comunicación con otras personas que hablen otro idiomas o para edificarte a ti mismo. Pero esto no va a ser tomado como, no debe ser tomado como una condición para participar en actividades de las iglesias o para tener un cargo o para ser parte de un cierto grupo de la iglesia. No todos tienen este don, pues esto sería antibíblico que todos los tuvieran. Hablar en lenguas es un don y el Espíritu dará la habilidad de hablar al que Él quiere. El que habla en lenguas dice, hay una pregunta que me dice que hablar en lenguas entonces quiere decir que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Y puede ser una señal de ser bautizado con el Espíritu Santo, claro que sí. Es un don que da el Espíritu Santo y que le da al que Él quiera. El que tiene el Espíritu o fue bautizado en el Espíritu no necesariamente tiene que hablar en lenguas, como decimos, que el Espíritu lo da al que Él quiere. Pero no todo el que habla en lenguas tiene el Espíritu. Así que no se preocupe si no habla en lenguas. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice que los frutos del Espíritu son amor. Si tú quieres saber si tienes el Espíritu, busca los frutos del Espíritu que hay en ti. Tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, tienes benignidad, tienes bondad, tienes fe, tienes mansedumbre, tienes templanza. ¿Tienes los frutos del Espíritu? Si los tienes, tienes al Espíritu Santo de Dios contigo, aunque no hablen lenguas. Si quieres ser bautizado por el Espíritu, Pedro le dijo en Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Juan también diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que es Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso está en Lucas 3:16. Hermanos, usted lo que debe hacer es pedir el bautismo del Espíritu Santo si no lo ha tenido. Hay que pedirlo. La Biblia dice, pide y se te dará, dice Lucas 11:9. Y Juan 20:22 dice, al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un don y es un regalo. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo y aceptarlo. Así, hermanos míos, que en sus corazones estén tranquilos. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que da dones y que no los revoca. Dios es un ser perfecto, hermanos. Entonces, pongamos primeramente nuestra mirada en Cristo y enfoquémonos en caminar en santidad y en caminar en la verdad, más que en tener dones de palabra. Dice Pablo que él prefiere hablar pocas palabras que edifiquen y no mil en lenguas desconocidas. Hermano, principalmente pongamos en nuestro corazón el servir a Cristo y en hacer las cosas para Dios, predicar antes que hablar en lenguas extrañas. Busquemos en hacer las cosas como Dios manda.
Amén. Hermanos, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque eres grande, Señor, porque eres poderoso. Te doy gracias porque tú nos muestras la verdad a través de la palabra, Señor. Te doy gracias que seas tú el que haya hablado y no yo, Padre amado, Señor. Pon en el corazón de cada persona al entender lo que tú pones en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque me usas, Señor, y te pido perdón por cada una de nuestras faltas, Señor. Te pongo la persona que está oyendo este mensaje para que seas tú bendiciéndola, Señor, y que seas tú llevándole sabiduría, que seas tú llevándole, Señor, confort, Señor, y llevándole a su corazón paz, Señor. Señor, que tengamos los frutos del Espíritu, Señor, y que nos manifestemos haciendo a los demás lo que tú nos pones en la Biblia de hacer, Señor. Señor, ven Espíritu Santo a nosotros, Señor, envíalo, y que nosotros demos esos frutos espirituales que tú quieres, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.